algunos para elaborar, pero por ejemplo hay unas personas que pintan muy bien, ¿cierto? Son muy hábiles para la pintura. Yo me pregunto cómo lo hacen, porque si a mí me ponen a dibujar el cuerpo humano, ¿usted se imagina cómo, si se imagina cómo hago yo el cuerpo humano? De los que hacen una bolita, un palito, así flaquito más o menos como yo, ¿cierto? Más o menos así dibujo yo el cuerpo humano, pero aquí he visto, por ejemplo, las decoraciones, son muchas las hermanas que las realizan, y por ejemplo la hermana Elisa, la hermana Liz, la hermana Yasmín, son tremendas para, ¿cierto? Tienen esa habilidad mental para dibujar, para todo eso. Entonces, miren esa habilidad. Otros somos buenos para los números. Usualmente es que el que es bueno para los números no es bueno para dibujar y todo eso, porque el cerebro trabaja, dicen que trabaja diferente, ¿cierto? Otros somos buenos para los números, otros tienen, por ejemplo, esa habilidad natural. Recuerdo que Daniel desde muy, incluso desde el vientre de la mamá, él cuando escuchaba la música, él se empezaba a mover en el vientre. Y cuando empezamos a venir por la gracia del Señor ya a acercarnos a Dios, nosotros como simpatizantes, él siempre era concentrado en la música. Y cuando se acababa la música ya no le gustaba el culto. Se ponía a llorar, a correr, se desesperaba. Entonces, todos hemos nacido con habilidades naturales, ¿cierto? Que Dios nos las incorpora aún desde el vientre de la madre, ¿cierto? Pero nosotros vamos entonces a enfocarnos un poquito que al recibir a Cristo, además de esos talentos que tenemos, se nos adicionan. Por lo menos el apóstol dice, por lo menos un don, por lo menos, porque hay gente que tiene varios dones y eso nos toca a nosotros descubrirlo. A Dios nos invita a que descubramos cuál es el don que hemos recibido. Por eso Pedro nos dice, cada uno según el don que ha recibido. O sea que por lo menos tenemos un don. Amén. Entonces, al llegar a Cristo, se nos adiciona por lo menos un don espiritual. Entonces, el don es una habilidad natural que Dios nos ha dado para servir. Importante esa palabra, es para servir. Esa habilidad es para servir. Cuando el hermano Freddy, ¿cierto? Yo le digo, hermano, necesito que me haga este trabajo, él me va a prestar un servicio, ¿cierto? Y se hace un contrato donde él me va a prestar ese servicio, y cuando él cumpla con su parte, pues yo cumplo con la mía, ¿cierto? Porque él me está prestando un servicio. Igual los que conducen, por ejemplo, cuando yo tomo un vehículo, él me presta ese servicio y él tiene esa habilidad, tiene ese don y me presta ese servicio, y cuando termina su tarea, pues yo le pago por ese servicio. Entonces, dentro de la iglesia también las habilidades que Dios nos ha dado, tengamos muy en cuenta que cada una de ellas debe estar enfocada en el servicio. Como creyentes debemos identificar el don que cada uno de nosotros tenemos. Es muy importante, siempre he pensado eso, lo he aprendido, porque resulta que algunas personas, al no identificar su habilidad o el don espiritual, quizá conocen la habilidad, la natural con la que nacieron, pero les recuerdo que al llegar a Cristo recibimos por lo menos un don espiritual. Y entonces algunas personas no identifican cuál es su don, y eso crea en la persona como una incertidumbre, y esa incertidumbre lo lleva a mirar las destrezas del otro y le atraen tanto, le seducen tanto, que incluso la humanidad, es decir, nuestro ser, nuestras emociones le juegan en contra.
porque a veces decimos que el enemigo, pero a veces hasta somos nosotros mismos, o sea, nuestras emociones. De hecho, el Señor nos pide que tengamos más cuidado es de nosotros mismos, porque es en nosotros, como dice Pablo, porque en mí es donde está el mal. El querer hacer el mal está es en mí, no está en otro, está en mí. Entonces, esa persona se enfoca tanto en la habilidad del otro que termina haciendo ¿qué? ¿Qué creen ustedes? No lo imaginan. Terminamos envidiando lo que el otro hace, porque queremos parecernos a él o hacer lo que él hace, y queremos hacerlo con la misma destreza, con la misma habilidad. Entonces ahí es donde se generan competencias, ¿cierto? Esas competencias insanas, porque hay competencias sanas. Es decir, yo quiero superarme, yo quiero mejorar. Ese tipo de competencias son buenas, pero cuando ya ese tipo de competencia viene acompañada de celos, viene acompañada de esa envidia hacia el otro, entonces eso hace que nosotros nos desenfoquemos de lo que realmente Dios quiere para nosotros. De ahí la importancia de que cada uno podamos pedirle a Dios que nos enseñe realmente cuál es nuestro papel en el reino de Dios. Que Dios nos diga y nos enseñe, nos muestre. Qué bueno que fuera una petición, una oración, que fuera una petición delante de Dios. Señor, ¿cuál es mi función dentro del reino? ¿Cuál es el don que realmente tú me has regalado? ¿Para qué? Recuerde, para servir a la iglesia. Amén. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando no se identifica ese aspecto tan importante, es donde vemos creyentes que se frustran dentro de la iglesia y entonces reclaman al pastor, reclaman a los líderes, pelean, patalean, y aunque no hagan eso, de pronto tienen aspiraciones, quizá las cuales ni siquiera han sido llamados. Por ejemplo, es muy común dentro de las congregaciones ver hermanos que tienen ese deseo de salir a la obra, ¿cierto? Salir al ministerio pastoral. Y entonces tener el deseo no es malo, pero es que al ministerio no se sale por deseo solamente. Al ministerio se sale por llamamiento. Y cuando el creyente no entiende eso, que quizá no es lo que Dios tiene para él, que no es ese ministerio, o sea, no es el ministerio pastoral, es otro ministerio, pero entonces yo quiero es el ministerio pastoral, y entonces me empecino tanto en eso, que como no es lo que Dios tiene para mí, entonces no salgo al ministerio. Y son personas que se frustran, hermano, realmente se frustran espiritualmente, y Dios no nos ha llamado a vivir una vida cristiana frustrada. Si algo nos ha llamado Dios es a que disfrutemos el evangelio, porque hermano, allá afuera nosotros vinimos con muchas frustraciones. Para que el Señor nos traiga a su reino, a que sigamos frustrados, eso no tiene ningún sentido. Dios nos trae a su reino para que vivamos una vida plena, pero nosotros debemos ser muy inteligentes. Yo aprendí del hermano Orlando Tobón. Él nos decía: hermanos, si alguna persona debe ser inteligente en la tierra, es el cristiano. ¿Sabe por qué? Nos decía él. ¿Saben por qué? Porque el creyente tiene la mente de Cristo, y si tenemos la mente de Cristo, eso nos da un plus especial. Entonces, qué bueno que cada uno de nosotros le preguntemos al Señor: ¿cuál es mi función? ¿A qué me ha llamado a su reino? Y que bueno, si usted tiene esa aspiración, ese deseo de el ministerio pastoral, qué bendición que Dios le pueda hacer ese llamamiento, usted pueda sentir ese llamamiento de parte de Dios y pueda ejercerlo
para la edificación de la iglesia. Muy bien. Entonces, nosotros somos solo administradores de estos dones, pues pertenecen a Dios. Ojo a esto: Dios nos los dio, nos los ha proporcionado, nos los ha entregado con el objetivo de que los usemos de la mejor manera. O sea, ese don que usted tiene, esa habilidad, Dios se la ha entregado. Si vamos al campo de la predicación, usted, por muy buen predicador que sea, usted no va a impresionar a Dios, porque es que Él es quien le ha dado esa habilidad, ¿cierto? Usted, por muy buen cantante que sea, por muy buen músico que sea, usted nunca va a poder impresionar a Dios, porque Él es quien te ha dado esa habilidad y te la ha dado con un objetivo, y es que lo utilicemos, lo utilices, lo administres de la mejor manera. Es Dios quien asigna el don. Por ello no es correcto compararnos con otras personas, ya que aunque seamos parecidos a alguna persona, a algún familiar, somos totalmente diferentes. Los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Así lo son los dones. Son entregados al creyente para algo específico. Hermano, lo que Dios le ha dado a usted no es lo mismo que me ha dado a mí. Y creo que esto nos vuelve a llevar a lo que surge mucho dentro del servicio, dentro de los ministerios, y es que resultan personas deseando lo del otro. ¿Cómo predica este, cierto? O cómo dirige a este, o cómo aconseja. Y entonces empezamos a seguir predicadores, y entonces empezamos como a querer imitar lo que ellos hacen, ¿cierto? Sabiendo que ese predicador lo que tiene lo recibió de Dios, y no es por su propia voluntad o su propia habilidad. Y entonces, cuando usted trata de imitar a otro, ya usted se está saliendo del propósito de Dios. En alguna oportunidad, un predicador hablando de esto, creo que fue el hermano Jorge Luis Simanca, en alguna oportunidad que compartimos con él, él nos decía al respecto que cuando él recibió digamos que esa habilidad, fue por sugerencia de un hermano. Le dijo a él que él había visto cómo alguien ejercía la predicación a través del canto, y el canto con la predicación. Entonces, que el hermano se puso a pensar que quién lo pudiera hacer, que él conociera, y él dijo: Jorge Luis. Entonces, él decía que hay que tener mucho cuidado con eso, porque en algún momento creo que en Estados Unidos, mencionaba él, un predicador que desde que empezaba a predicar era llorando, pero era dado por Dios, y eso Dios lo utilizaba como Dios quería, ¿cierto? Y él decía que muchos predicadores, como les impactó, entonces ya querían imitar cómo el hermano predicaba, y él decía: se veía horrible, porque lo que ese hermano tenía era dado de parte de Dios, y por eso le llegaba a las personas, por eso tocaba la vida de las personas, porque la predicación, este mensaje no es por voluntad humana, este mensaje debe venir por voluntad divina. Lo que la iglesia reciba, siempre debemos pedirle a Dios que es lo que Él quiere transmitir a la iglesia. Entonces, es para algo específico lo que Dios le ha entregado a usted. Esos dones, esas habilidades, es para usos específicos, muy detallados. La manera como usted está constituido, su personalidad. Y usted se pone a ver los apóstoles, hermanos, y todos ellos eran diferentes, pero Dios con todos tenía un propósito. El Señor Jesús con todos tenía un propósito. Debemos tener en cuenta que los dones son para el servicio de unos a otros,
siendo de bendición. No hay excusa para no servir a Dios. Ojo con esto, no hay excusa para no servir a Dios, ya que no solo en el templo se sirve a Dios. Es cierto que aquí se lleva a cabo algún tipo de servicio a Dios. Algún tipo de servicio a Dios se lleva a cabo aquí, pero hay otros que no se llevan a cabo aquí. Por ejemplo, aquí se lleva a cabo el servicio a Dios, el servicio a Dios de la predicación, la enseñanza, el canto, alguna de las otras cosas, la administración, alguna de las otras cosas que se ejercen en este lugar. Pero en el día a día hay áreas de servicio en los cuales podemos usar los dones y los talentos para la obra del Señor. Y no tiene que ser aquí. Podemos afuera, en el día a día, cuando usted tiene un buen comportamiento en su empresa, usted está sirviéndole a Dios. Cuando usted se está relacionando bien con su familia y ellos pueden ver en usted un verdadero creyente, usted está sirviéndole a Dios. Así que no hay ninguna excusa como para que digamos, no, yo no le sirvo al Señor porque yo no lo puedo hacer, ¿cierto? Hablando de los niños que participaron ahorita, dice este pensamiento: aún a muy temprana edad podemos enseñar a nuestros hijos a identificar ese talento para que sirvan a Dios. Si usted lo nota, si usted detalla, lo que más llama la atención a los niños dentro de la iglesia es que la música. Y dentro de la música yo los he observado, y en el caso sobre todo de los niños, todos se vienen para este cajoncito, ¿cierto? La percusión les atrae mucho. Ellos se ven atraídos, seducidos. Entonces qué bueno que usted como padre le haga ese acompañamiento a su hijo. Si usted ve en él esa habilidad, qué bueno que usted haga ese seguimiento y acompañe al niño y lo motive para que el niño entienda que esa habilidad que Dios le dio puede convertirse en un don, en un talento, en un ministerio para beneficio de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces qué bueno que los motivemos. Yo recuerdo, hablando de mis hijos, mi esposa llevaba a Daniel. Nosotros vivíamos en el Picachito y había una escuela de la alcaldía que todavía existe para los que quieran quizá llevar a sus niños a aprender. Se llama Re Mayor, así se llama la escuela de la alcaldía. Es gratuita, usted lleva al niño y allá le enseñan a tocar algún instrumento. Nosotros vivíamos aquí en el Picachito y mi esposa se desplazaba hasta la terminal del Picacho, porque allá quedaba el colegio donde estaba la sede de esa corporación. Y el niño siempre con esa habilidad y ese deseo, entonces mi esposa se desplazaba hasta allá, sacaba el tiempo, irse caminando, a veces con sol, a veces con lluvia, pero ella se interesó porque al niño le gustaba realmente la música. Veíamos esa inclinación y quizá uno pone obstáculos, hermanos, y entonces siempre viene a nuestra mente el signo monetario. Entonces no hay forma, no hay manera, es que yo no tengo dinero. Pero si miramos y exploramos opciones, realmente podemos encaminar a nuestros hijos hacia el servicio a Dios, que creo que puede ser lo más beneficioso para ellos. Amén. Demos una alabanza al Señor. Estamos aprendiendo un poquito, ¿cierto? Ya voy terminando aquí. Lo que dice Pablo habla mucho acerca del servicio. Es que Pablo creo que es el hombre que realmente Dios usa para darle forma a la iglesia, para cimentar las bases de la iglesia naciente. Si bien Pedro es uno de los referentes, pero los escritos de Pablo, imagínense, a hoy 2024 terminando, todavía son esa base fundamental
para que una persona que viene hoy a conocer a Cristo, yo todavía puedo hablarle de lo que Dios le dijo a Pablo hace más de 2000 años. Yo todavía puedo hablarle a él y sé que va a tener unos cimientos firmes, claros. Entonces él nos dice en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, en el verso 4 en adelante. Ayúdenme ahí, chicos, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4, dice: ahora bien, ¿hay diversidad de qué? Entendamos eso. Todos tenemos algo diferente dado por Dios. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sigue diciendo: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, Dios, Él es el mismo. Entonces, hasta el 7 leamos: pero a cada uno, escuche esto, hermano, es que es bien importante. Dios quiere que nosotros entendamos eso. ¿Sabe para qué? Para que como cristianos en medio de la iglesia podamos vivir una vida en ese área de nuestra vida, una vida plena, una vida satisfactoria. Porque créame que si Dios nos está dando este mensaje es porque quizá algunos de nosotros estamos desenfocados en esa área y estamos mirando más lo que el otro hace que lo que yo puedo hacer con lo que Dios me dio, y desprecio lo que Dios me dio por estar mirando cómo predica el otro o cómo Dios usa el otro. No, cuando Dios le dé a usted la oportunidad, dígale a Dios que lo use según Él tiene para con la iglesia y tiene para con usted. Entonces nos enseña el apóstol que hay diversidad de dones, de ministerios y operaciones. Quiere decir diferentes formas de utilizar lo que Dios nos ha dado, y habrá diferentes efectos como resultado de usar esos dones. Hay diferentes efectos. Usted puede predicarle a una persona, usted ya le predicó, y entonces usted dice: no, pues que a esa señora se le ha predicado mucho, esas personas ya le han hablado mucho. Pero va el hermano Pepito, y el hermano Pepito va con un tratado y le dice que el Señor Jesucristo lo ama y que puede cambiar su vida y que le puede ayudar en la circunstancia que está viviendo, y esa persona se siente tocada por Dios. Y decimos: pero es que ¿cuántos años se le predicó? ¿Cuántas veces se le llevó el mensaje? Pero Dios usa a cada uno de una manera específica. Y todo lo que usted hizo no fue en vano, usted estuvo sembrando. Pero era con el hermano Pepito el resultado específico que Dios iba a lograr con esa persona. Amén. Entonces, de esa manera. Y terminemos diciendo lo siguiente: volvamos a primera de Pedro, capítulo 4:10. Cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido. Ese don, quiero terminar diciéndole lo siguiente: hay que usarlo con diligencia, dinamismo y siendo proactivos. Eso que Dios le ha entregado a usted, hay que usarlo con entusiasmo, ilusionados con lo que Dios puede hacer, y hay que hacerlo con excelencia. Estas muchachas cuando hacen estas decoraciones, se nota la excelencia. Uno sabe que le metieron el alma, porque cuando me ha tocado a mí decorar, se ve la diferencia, porque eso lleva mucho tiempo, eso lleva mucha curia. Y qué bueno que ustedes que tienen esa habilidad han entendido que a Dios se le da lo mejor. A Dios se le da lo mejor. Cada uno según el don que haya recibido.
Preguntémosle a Dios en esta noche todo, Señor, ¿cuál es mi lugar? ¿Qué me has dado? Ahora ya lo identificaste. Yo soy evangelista. Hay gente que conoce su ministerio. Yo soy predicador. Yo soy consejero. Yo soy maestro. Yo soy pastor. Entonces vamos a hacerlo con excelencia. Porque cuando Dios creó el cielo y la tierra, dice que cuando creó todo, lo vio y dijo que era bueno en gran manera. O sea, Dios no hizo mamarrachos. Dijo, bueno, ahí más o menos. No, cuando usted ve la creación de Dios, usted ve que alguien le puso empeño a eso. Para mí no me cabe en la cabeza que haya surgido de una pum, y que simplemente con el paso del tiempo las cosas fueron surgiendo. Hubo un creador y lo hizo con excelencia. Hermano, usemos nuestros dones con excelencia. No, yo creo que esta palabra es para todos. Yo creo que para el pastor, el hermano tiene una habilidad impresionante, reconocido por su capacidad en el conocimiento de la palabra. Pero también es para el hermano que se bautizó hace 6 meses, 5 meses, 2 meses. Dios le ha dado algo, y esa palabra también es para mí en esta noche. Porque lo que Dios nos ha dado no podemos hacerlo de cualquier manera, porque Él no nos da a nosotros cosas malas. Dios nos da a nosotros lo mejor. ¿Quiere ponerse de pie? Dios nos da lo mejor. Démosle lo mejor a la iglesia, hermanos. Sirvámosle de la mejor manera. No atendamos al hermano ahí de mala cara. No le sirvamos como ahí, como tiradas las cosas. No, que para nosotros sea un privilegio, sea un honor servirle a los santos. Y Dios con todos tiene un propósito. Yo quiero que hagamos esa oración, ¿no les parece? Digámosle, Señor, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi don? Si no lo has conocido, dile, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi lugar? No quiero seguir envidiando lo del otro. No quiero seguir mirando, anhelando lo que otro tiene. No, yo quiero saber que tú me diste, porque tu palabra me dice que por lo menos me diste un don, y quiero usarlo con excelencia. Iglesia, ¿por qué no oramos al Señor? Levante su voz, levante sus manos. Señor Jesús, pongo mi vida a tu servicio, Señor. Aunque no sea mucho, Padre, aunque no sea mucho, Señor, quiero ofrecerla para ti. Quiero hacerlo de la mejor manera, Señor, consciente de que tú me das lo mejor, de que tú, estas habilidades que me has entregado, Señor, tienen un propósito, tienen un objetivo, tienen un fin, Señor Jesús. Por eso, Señor, que ese fin se cumpla, y es glorificarte, honrarte, enaltecerte, Señor, y que la iglesia se pueda beneficiar de lo que tú has entregado a cada uno de nosotros, Señor y Dios. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego. Y si mis manos hoy vacías están, tú puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida, Señor.